El título de este mensaje es Mata el pecado o haciendo morir el pecado. La nueva vida en Cristo requiere que el creyente haga morir lo terrenal en su vida. Hacer morir el pecado es decidir rechazarlo y no darle lugar en su vida. Y el pecado es cualquier cosa que Dios desaprueba. Cuando Él nos manda a hacer algo o nos dice que no hagamos algo, y cuando uno desobedece, eso es el pecado, lo que Dios desaprueba. No lo que una iglesia desaprueba, no lo que un padre desaprueba, lo que Dios mismo dice que no le agrada a Él. Y matar o hacer morir el pecado es de rechazarlo y no darle lugar en su vida. Es cortar aquello que lo lleva a pecar. Es no alimentar lo que le destruye. Es tratarlo con seriedad y no tolerar el pecado. Es decidir obedecer a Dios en lugar de sus propios deseos. Mate el pecado en su vida el día de hoy. Muchos conocen a Steve Jobs, un hombre brillante, un hombre exitoso, un hombre con recursos ilimitados. En un punto en su vida recibió una advertencia sobre su salud. Había un problema, tenía cáncer. Pero él decidió no tratarlo inmediatamente. Los médicos le recomendaron una cirugía inmediata que le iba a salvar su vida, pero él decía, yo lo voy a manejar de otra manera. Él pensó que podía controlar su enfermedad con dietas especiales, con medicina alternativa y con cambios de estilo de vida, pero pasó el tiempo. Y cuando finalmente decidió tratarlo, ya era demasiado tarde. Lo más impactante es que ni todo su dinero, ni toda su influencia pudieron revertir lo que ya había avanzado. Y así es el pecado. Dios ya nos ha advertido, ya nos ha dicho qué hacer, pero lo ignoramos, lo toleramos. Si pensamos que podemos nosotros manejarlo y llega el momento donde el daño ya es mayor, y lo que usted no mata a tiempo crece hasta que lo mata a usted o lo domina a usted. Por eso el mensaje de hoy es: mata, haz morir el pecado en ti. Así sucede en la vida cristiana. El creyente recibe nueva vida en Cristo. Mire, la nueva vida en Cristo no niega de que existe la carne, el hombre y los deseos. Y esos deseos le están carcomiendo desde adentro hacia afuera. Usted debe aprender a tratar el asunto del pecado. Es por eso que como iglesia enseñamos cómo tener victoria sobre el pecado, cómo vencer o cómo triunfar o cómo superar la tentación. Y esta lección, este mensaje de eso se trata. Porque sí, como vimos en el versículo 1, note en los versículos anteriores, aquí vemos que ahora estamos en Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vimos que el creyente tiene una nueva prioridad, una nueva manera de pensar, una nueva identidad, pero también después nos recuerda de algo que éramos antes. Mira el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo, cuando vivías en ellas. Esta era nuestra vida. Esa era la manera en que vivíamos antes de Cristo Jesús. Ahora, a la luz de lo que éramos y de lo que ahora somos en Cristo, Pablo nos da un mandamiento claro en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal es el pecado. Si usted ha recibido vida en Cristo, entonces usted debe tratar con aquello que le pertenece a la vieja vida. Tiene que cambiar. No existe un cambio automático. No existe que el que tiene nueva vida en Cristo automáticamente cambia. No, porque ahora tenemos que tratar con el viejo hombre. ¿Sí se acuerdan del viejo hombre? Si usted es nuevo, la Biblia dice que cuando usted recibe al Señor es nueva criatura. Y usted tiene ahora el nuevo hombre que ha sido regenerado. Pero existe el viejo. ¿Y quién es el viejo hombre? ¿Quién es? Su carne, lo terrenal, que está viciado con los deseos de esta vida, de su vida pasada. Pero ahora que usted es cristiano, ahora que recibe a Cristo, usted debe hacer morir, debe desechar el pecado, debe rechazarlo y no darle cabida en su vida. ¿Está conmigo, hermanos? La pregunta que debe contestarse en este día es: ¿está usted haciendo morir el pecado o lo está dejando dominar su vida? ¿Está matando el pecado o el pecado le está matando a usted? Y en estos versos Pablo nos enseña tres verdades claras de cómo el creyente debe tratar con el pecado.
Pero mire, voy a avanzar en las primeras dos verdades para enfocarme en la tercera. Por eso pido que preste atención, acompáñeme con su Biblia, ojee conmigo, porque quiero que usted vea con su vista. La primera parte voy a tratar el aspecto doctrinal. Note conmigo el mandato claro. El mandato claro es este: haced morir lo terrenal. Vaya usted a Gálatas capítulo 5, por favor. Pablo da un mandamiento directo al creyente. Debe tratar con el pecado de manera firme y decisiva. Debe rechazar aquello que pertenece a la vieja vida. Usted debe aprender a luchar contra los deseos de la carne, hacer morir lo terrenal. Lo terrenal en vosotros apunta a esos deseos pecaminosos que están presentes en la carne. Y dice la Biblia que la carne está contra el espíritu y el espíritu está en contra de la carne en Gálatas 5:17. ¿Están conmigo ahí? Porque el deseo de la carne es contra ¿quién? El espíritu. Y el deseo del espíritu es contra ¿qué? Contra la carne. Note la siguiente frase: y estos se oponen entre sí. Mire, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué es lo que quiere hacer? El bien. ¿Qué quiere hacer? Vivir una vida recta. ¿Qué quiere hacer? Servir a Dios. Pero la carne dice no. Y se opone al espíritu. Vaya a Pedro 2:11 mientras va allá. Le pido a hermano Josué si puede venir para acá. Hermano Jorge, ya que estás ahí, ven para acá también tú. Uno de ellos es la carne y el otro es el espíritu. ¿Cuál escogemos que sea la carne? A ver, la carne, venga para acá, por favor. La carne es lo terrenal, los deseos pecaminosos. Y el espíritu es la naturaleza divina que Dios nos ha dado por la fe en Jesús. Muchos de ustedes tienen que comprender esto porque dicen, bueno, es que a veces yo me ladeo más por los deseos de mi carne. Y muchos empiezan a dudar, ¿seré salvo? Si usted ha creído en Jesús, usted es salvo. Pero hay una lucha dentro de usted. Y esa lucha es constante, esa lucha es diaria. Y esa lucha puede ser ganada si usted hace morir lo terrenal en usted. Mire, Pedro 2:11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, ¿de qué cosa? De los deseos de la carne, mire, que batallan contra el alma. Aquí Pedro describe estos deseos como algo que hace una guerra interna. Vengan acá los dos. Ahora se van a pelear para que vean quién es el que está más fuerte. Mire, porque yo tengo deseos de servir a Dios. ¿Usted tiene deseo de servir a Dios? A propósito, esto no es una evidencia de que usted es realmente salvo. Realmente salvo es una persona que ha creído en Cristo Jesús. ¿Y qué necesita una persona que es recién salva? Escuchar predicación, enseñanza, se le debe redarguir, se le debe enseñar lo que ahora debe ser. Se llama eso discipulado. Y le tengo que discipular y enseñar y usted debe seguir a Jesús. Pero tenemos un problema, es la carne. El Espíritu me dice lo que debo hacer a través de las Escrituras. A través de la predicación se me enseña lo que debo hacer. Me levanto temprano, son las 5 de la mañana. ¿Qué debería hacer? No, pero si entro hasta las 9 voy a dormir otras 2 horas. ¿Qué sería bueno hacer? Espíritu, ¿qué debo hacer, Espíritu? Debo orar. ¿Carne? Otra siestita. Otra siestita. ¿A quién le va a hacer caso? ¿Sí me estoy explicando esa lucha que tiene usted? Me gusta usar siempre la expresión de un pastel. Usted sabe, hermano, que no debe comer pastel. Algunos ya le dijo el doctor, te vas a morir, pero ahí están, mira, entrándole. ¿Pero por qué? Y usted come y dice, yo sé que esto que estoy haciendo no lo debo hacer, pero es dominado por su deseo. Entonces, usted tiene que aprender a andar en el Espíritu y saber que hay una lucha constante. La lucha contra el deseo y la carne y la decisión diaria de rechazar el pecado. Por eso dice, haced morir. Vaya a Romanos 6, versículo 12, por favor. No es algo que se hace una sola vez. Es una decisión constante de rechazar el pecado cada día en su vida. El creyente no debe permitir que el pecado gobierne su vida. La Biblia usa esta palabra, dice el versículo 12, no reine. Esa palabra reinar significa no tenga dominio. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que no te domine. Que la carne te quiere dominar. Domíname. Dominar es tomar control. Y no puedo hacer lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que el Espíritu me dice. Y el Espíritu me está tratando de guiar y enseñar cómo vivir la vida cristiana.
pero la carne no me deja. Y algunos tristes, carne. No, pastor, no soy yo, es la carne. Sí, por eso dice la Biblia, haced morir. Tenemos que matar la carne. La Biblia dice poner el cuerpo en sujeción. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para tener dominio propio. Usted dice, pastor, yo no puedo. Tiene razón, usted no puede, pero con la ayuda de Dios sí puede. Haced morir lo terrenal. En Mateo 5:29 nos enseña cómo el creyente debe rechazar cualquier oportunidad de pecar. Y vemos que para algunos quizás es una acción radical. Pero lo que Jesús está enseñando aquí es qué tan en serio usted debe tomar el pecado y qué debe hacer con él. Debe eliminarlo completamente. Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice después? Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo y sea echado en el infierno. Jesús enseña que el pecado debe tratarse con una seriedad radical. ¿Qué debo hacer con mis ojos? Sacártelos. Sí. Pero mira, aquí está una de las herramientas más pecaminosas que hay en el mundo el día de hoy. Por un lado es una gran bendición. Podemos hacer transferencias de bancos, hacer pagos, compras. Les mencionaba a los hermanos en el servicio en inglés que con el teléfono compré nuestro boleto de vuelo. Con eso lo presentamos al entrar, con eso bordamos, con eso compramos y hicimos todos los pagos mientras estábamos en aquel lugar. Qué tremenda herramienta es esto. Con esto me comuniqué con algunos hermanos, les dejé saber el miércoles a algunos que no iba a estar aquí. Pude yo comunicarme, hablar con mi papá, tremenda herramienta. Y cuando no pude ubicar a mi esposa su teléfono, yo le ayudo a encontrarle con este teléfono. Tremenda herramienta. Pero también es una herramienta del diablo. Escuche lo que le voy a decir. Si usted quiere tratar seriamente su pecado, muchos de ustedes es la única esperanza que tiene, mi hermano. Deséchelo. Borre algunas aplicaciones. Desactive sus cuentas. El problema no es la cuenta, el problema no es el teléfono, el problema es usted. Hay mujeres que pueden manejarlo, no hay problema, pero usted, hombre, ya sabe, no, me estoy adelantando. Me estoy adelantando porque hay otros pecados que vamos a ver aquí enseguida. Pero mire, vamos a ver, es el mandato claro. Tomen asiento, por favor. Ahora veamos la advertencia seria. El contexto aquí es la ira de Dios. Colosenses 3:6, ¿están conmigo ahí? Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí Pablo está mostrando que el pecado no es algo ligero y ni sin importancia. Dios responde al pecado con justicia y por eso el creyente debe tomarlo con seriedad. Note que el pecado provoca la ira de Dios. El versículo 6 dice de nuevo, cosas por las cuales, ¿qué cosa? La ira de Dios. El pecado no es inofensivo, es muy ofensivo y esto provoca a Dios. Dios es justo y Él no puede tolerar el pecado. Cuando usted lee la frase hijo de desobediencia, son personas que sus vidas son marcadas por desobediencia. Está hablando de incrédulos, no la fe en Cristo Jesús. Y el pecado que el creyente está llamado a matar es el mismo pecado que caracteriza a aquellos que no conocen a Dios. Dice, ¿por qué vives como es que si no conoces a Dios? ¿Por qué vives hasta peor a veces que los incrédulos? Dice Pablo en Efesios, hay pecados que ni se no debe nombrar entre los creyentes. Y Pablo lo dijo en Corintios capítulo 5, hay quienes han cometido un pecado que ni entre los incrédulos cometen. Y esa es la razón por cual la ira de Dios viene sobre esos hijos de desobediencia, pero para nosotros los salvos, Dios siempre va a tener que traer también disciplina y justicia. Quiero que vea conmigo nada más algunos pasajes para ver qué tan en serio Dios toma el pecado. Vaya a Salmo 5, vamos a leer el versículo 4 y 5. Dios aborrece el pecado y es más, dice, aborrece a los que hacen iniquidad. Este pasaje nos va a mostrar que Dios no es indiferente al pecado. Y mucha gente dice, ¿qué tiene de malo? Es una mentirita blanca. ¿Escuchaba a alguien decir eso? Dios no puede tolerar mentiras blancas, cafés de colores. Para Dios mentira es mentira.
Dios no tolera que una persona esté estafando, y no lo justifica. Es que necesito, es que mi patrón tiene. Dios, cuando ve el pecado, lo aborrece. Dice en Salmo 5, versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en ¿qué? En maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen, ¿qué cosa? Iniquidad. Vaya a Romanos 1:18, yo lo voy a leer, Habacuc 1:13. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Este verso en Habacuc enseña que la santidad de Dios es tan perfecta, Él no aprueba ni un pecado, ni un solo pecado. Eso como creyente debe evaluar su vida a la luz de la santidad de Dios. Y si usted no es creyente, la paga del pecado es muerte. Y la ira de Dios está sobre cada pecador y aquella persona que muere en su pecado, y aunque diga, yo no creo esas cosas, yo no creo en la Biblia, no le espera nada más que un castigo eterno, una condenación. Y no lo digo para ofenderle, lo digo porque le amo, para que se sepa que Dios quiere salvarle. En Romanos 1:18 dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Mire, este asunto no es de legalismo como muchos el día de hoy lo dicen. Son legalistas en esa iglesia, y por legalistas dicen es aquella iglesia que tiene principios o tiene reglas, y eso es fuera de lo que es el legalismo. Quiero que usted vea la santidad de Dios. Dios aborrece el pecado, aborrece la maldad, no puede ni ver la iniquidad. Dios es santo, 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 y dice, sed santos como yo soy santo. El pecado provoca la ira de Dios, el pecado tiene consecuencias reales. Regresa a Colosenses 3:6, se lo voy a leer. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Note que el pecado siempre produce consecuencias, tanto espirituales como prácticas, aún en la vida del cristiano. En Gálatas 6, versículo 7, vemos las consecuencias destructivas. Aunque el creyente no está bajo esta ira, el pecado sigue teniendo consecuencias reales cuando se tolera el pecado. Note lo que Pablo dice aquí en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pablo enseña que hay una ley espiritual. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Qué dice el pasaje? Todo lo que el hombre sembra. ¿Todo? ¿Qué es todo? Es impresionante esa frase, no te engañes. Si usted está diciendo, no es tan grave, no se engañe. Es nada más una vez que mire algo en el teléfono, no se engañe. No diga, no le estoy haciendo daño a nadie, no se engañe. Dios no puede ser burlado. ¿Sabe qué significa burlado? A Dios no lo podemos engañar. Y Dios no se queda con los brazos cruzados sin hacer nada. Muchos podemos burlar a los demás. Puede que mirarse bien delante de su esposa y estar ocultando cosas de ella. Puede estar bien delante de los hermanos, pero Dios sabe lo que usted está sembrando. Cuando hablamos sembrar en la carne, son pensamientos, son actos, son palabras. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Sabía usted que en la vida uno siembra y cosecha, pero no a veces se cosecha al mismo tiempo? Algunos han plantado unas plantitas en su casa y unas vegetales. ¿Sí? Nunca así. ¿No son agricultores ustedes? Algunos llegaron de un rancho, ¿se acuerdan allá? La milpa y todo. Mis padres de eso vivían. Entonces mi papá siempre que estaba aquí en Estados Unidos siempre quería traerse su rancho al pueblo, aquí a la ciudad. Y él tenía en la parte de atrás un lugar donde lo acomodó con surcos, unos surquitos ahí que le puso. Él me explicaba cómo hacía todo eso en su pueblo y empezó a poner unos jitomates. Un jitomate tarda entre 49 a 100 días para dar fruto. Tenemos manzanas.
Una manzana puede tardar entre 3 a 4 años para dar fruto. Y tenemos árboles de naranja. Si usted planta un árbol de naranja, puede tardar hasta 15 años. El tiempo cambia, pero la ley no cambia. Escuche esto, la cosecha siempre llega. Tu pecado te alcanzará. Algunos dicen, bueno, no está pasando nada. Así es el pecado. La cosecha siempre llega. A veces parece que el resultado no es inmediato. La cosecha siempre llega. ¿No le da temor? Dios no puede ser burlado. Eso que hizo hace una semana, eso que hizo hace un año, es posible que el día de paga, el día de la cosecha viene. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar. Plantamos unas 3 semillitas, pero dio mucho fruto. En otras palabras, lo que usted siembra, le regresa mucho más. ¿Qué tan serio toma Dios el pecado? ¿Lo está leyendo en la Biblia o lo escucha de un hombre? Porque usted puede escoger sembrar, pero no puede evitar la cosecha. El problema no es que solo usted está sembrando, es que usted va a cosechar, siempre va a cosechar. Dios toma en serio el pecado. ¿Qué hace Dios con los hijos, con sus hijos? ¿Qué dice Hebreos 12:6? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, pero mire, también hay consecuencias severas. Ven a Corintios 11:30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Las muchas enfermedades vienen por la ira de Dios. Pablo muestra que algunos creyentes enfrentan consecuencias físicas y serias por no tratar correctamente con el pecado. Mate el pecado en su vida. Vimos el mandato claro, una advertencia seria. Por último, vamos a ver una identificación necesaria. ¿Cuáles son esos pecados a los que Pablo se refiere? Regresemos a Colosenses 3:5. Y si tú eres un joven, más vale que pongas atención en estas palabras que vas a leer aquí. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Mire, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo no solo manda hacer morir lo terrenal, aquí lo está identificando claramente. Estos pecados están siendo señalados claramente para que usted reconozca y no lo tolere en su vida. Note que empieza con los deseos que corrompen el cuerpo. Fornicación, impureza. Vaya a 1 Corintios 6:18. La fornicación se refiere a relaciones sexuales fuera del diseño de Dios, incluyendo toda práctica sexual fuera del matrimonio. Y Dios nos manda a huir, dice, huid de la fornicación, note la gravedad. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este pecado afecta directamente el cuerpo y tiene consecuencias profundas en la vida del creyente. Trae una maldición sobre su vida. No es algo ligero. La fornicación es algo que debe ser tratado ya. Si usted vive sin estar casado, están en fornicación y tiene que arreglar eso. Haced morir lo terrenal. Si eres un joven y te acuestas con tu novia, tienes que detenerte de eso. Es un grave pecado. Un pecado que tiene consecuencias horribles, enormes. Dice, mira Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y le digo esto porque se dice que la mayoría de jóvenes llegando a high school ya tienen relaciones sexuales y muchos son cristianos, muchos viven en una iglesia, viven en una casa cristiana y viven en secreto con novios y novias. Apartaos, haced morir lo terrenal. Mata la fornicación en tu vida mientras tienes tiempo. Oh, mi querido joven hermano, dice la Biblia, honroso sean todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Le llaman amaciato, no, es fornicación. Le llaman cohabitar, no, es fornicación. Hay que llamarlo como Dios lo llama. Dios le provoca a ira que lo minimicemos y digan, es una aventura, no, es adulterio. El creyente debe hacer morir, debe desecharlo completamente, debe arrepentirse, debe quebrantarse, porque estas cosas traen consecuencias más severas. Hay pecados fuera del cuerpo, dice. Pero hay pecados que trastornan emocional y mentalmente, como la fornicación. Hay una generación de muchachas exhibiéndose en línea al día de hoy. Qué tremendo y qué perversidades y qué vergüenza y qué pena me da. Ya después de que las usan y las abusan, después se lamentan. Mejor hazlo ahorita, señorita. Escucha bien, no te dejes llevar por cualquier muchacho y sus palabras bonitas que te enamoran. Por eso llama también a uno de los siervos de Dios en 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. El creyente debe mantener una vida alejado de estas cosas, debe huir. Es mejor que digan, aquí corrió que aquí quedó. Pero es que se van a burlar de mí, van a decir que soy una virgencilla. Está bien, lo eres, no hay nada malo en ello. Que un día tú entregues tu cuerpo en santo matrimonio a aquel hombre que Dios tiene para ti. Y no tengas tú que estar pensando y diciendo, yo di mi pureza a cualquier persona, se la di en un momento de gozo y pasión. No vale la pena. Es tiempo que en estos tiempos se predique más de este asunto. La fornicación se toca desde Génesis hasta Apocalipsis. El pecado más prevalente en la Biblia es la fornicación. Por eso Dios lo trata muy serio en Proverbios. Habla de la fornicación en Apocalipsis. Cada epístola de Pablo lo menciona, porque es algo muy común. Dicen, es nada más sexo, que es la gran cosa a los ojos de Dios. No es eso nada más, es algo muy serio. Es unirse en una carne, ser una sola carne. Por eso quiero advertirte, joven, ten mucho cuidado porque esto te va a impactar tu vida más de lo que tú te imaginas. Dice no solamente fornicación, dice impureza. La impureza no se limita a acciones externas, sino que incluye pensamientos, deseos, imaginaciones que contaminan al corazón. Vaya conmigo a Mateo 5:28. Quiero que vea cómo Jesús enseña que el pecado no comienza con el acto visible, sino en el corazón. Es aquello que ensucia la mente, distorsiona lo que Dios diseñó como puro. Y no voy a ser tampoco aquellos que dicen las cosas raras, lo digo abiertamente. Aquí está mi hija, Dios, aquí está mi familia. Dios diseñó el matrimonio para ser gozado entre un hombre y una mujer. Dice la Biblia, deleítate con la mujer de tu juventud, con la mujer de tu pacto. Recréate con ella, gózate con ella. Todo dentro del diseño y la protección del matrimonio. Fuera de ello, ya cruzaste una línea que Dios nunca va a tolerar. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar, cosechar. Hablo a los hombres que quizás dicen algunos, yo no estoy cometiendo adulterio, pastor, pero Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Antes que haga una acción, hubo ya una mirada, un pensamiento, un deseo alimentado. Y la impureza comienza en la privacidad, en lo privado, cuando nadie ve, nadie sabe, pero Dios lo sabe, Dios lo ve. Y Él sabe lo que hay en su teléfono. Y Él sabe el historial que usted ha borrado. Y Él sabe que usted usa ciertas aplicaciones para que no puedan alguien ver. Tiene códigos y tiene candados, pero Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Hay pensamientos sucios y es por eso que muchos viven con culpabilidad. La pornografía es algo horrible. Esta perversión degrada al hombre, distorsiona la perspectiva que el hombre tiene. La mujer no tiene ojos puros, no la puede ver con pureza. Y no me mire así, no me anden mirando así. Eso es más común de lo que se imagina. Lo que usted dice sabe, las películas lo muestran. Todo mundo lo habla, cualquier comediante lo dice como que es algo chistoso. Las películas se burlan de esas cosas, se burlan del cristianismo, se burlan de la pureza, se burlan de la virginidad. Y el problema no está en Hollywood, no está en ellos, el problema está que en las iglesias se han dejado de predicar mensajes de este tema.
Porque quieren vivir como está en su vida, que nadie me moleste, que nadie me ofenda. Yo fui a que me animaran. Bueno, yo le animo a estar bien con Dios al hacer morir lo terrenal en usted. Tiene que ser redarguido. ¿Por qué? Porque el creyente debe cuidar lo que ve, lo que piensa. ¿Qué imágenes ve en las redes? ¿Qué contenido tiene? ¿Qué permite usted que se le quede en su mente? ¿Qué piensa? ¿Qué fantasías hay? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué deseos hay en su corazón? En Salmo 101, quiero que vea este pasaje, el versículo 3, ya se lo voy a leer, dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. En Filipenses 4:8 se nos manda a pensar en todo lo honesto, todo lo verdadero. Tenemos que llevar cautivo nuestros pensamientos. Me dicen, ¿es pecado nada más mirar? Jesús dijo que sí lo es, ¿correcto? Pero hay algunos payasos por ahí que dicen, pastor, yo solamente estoy observando la belleza de Dios. Y piensan que nacimos ayer. ¿Habrá un hombre aquí que realmente sea hombre que diga nada más está observando la belleza al mirar a una mujer? ¿Es verdad eso, varones? No les dé miedo, hermanos. No hay ni un hombre que honestamente puede decir que no siente algo o no pasa algo en él si ve a la mujer como algunos lo ven en la televisión o en las redes sociales. ¿Somos hombres o no somos hombres? Las damas se desaniman. Yo pensé que tú eras diferente. Somos diferentes cuando andamos con Cristo. Y si tenemos como dice el pasaje, no somos dominados por estas cosas. Pero el creyente que no camina con Dios está dominado por eso. Anoche estaba mirando cosas que no. La noche anterior está dominado completamente, esclavo. Yo no me puedo yo pensar bien qué esperanzas hay para nuestra generación si los mismos datos dicen, mismos compañías de teléfono dicen 90 y tanto % se usa para ver contenido explícito. Ellos mismos nos dan la datación. ¿Usted piensa que se borra? No, Google es mentiroso, no le ha borrado nada, todo lo tiene registrado. Mi hermano Rafael, si no es verdad, mi hermano trabaja como ingeniería de computación y él sabe todo esto. Todo queda registrado. Y le da más miedo lo que piense Google que lo que piense Dios. Le da más temor lo que el gobierno anda buscando. Mira, el gobierno anda buscando a alguien como usted, a mí, que no somos nada, pero Dios sí. Él sabe exactamente lo que hay. La impureza. ¿Le está incomodando este mensaje? Esos son los deseos que corrompen al cuerpo. Pero miren los deseos que dominan el corazón. Regresemos a Colosenses 3:5. Estos son pecados que no siempre se ven por fuera, pero gobiernan por dentro y dirigen la vida de la persona. Dice el versículo 5, pasiones desordenadas y malos deseos. Aquí Pablo ya no está hablando tanto de acciones externas, ahora está hablando de lo que pasa dentro en el corazón. Vaya a Romanos 7:17, por favor. Esos son deseos que si no se controlan van a terminar controlándonos a nosotros. No se ven, pero dirigen decisiones, pensamientos y por ende nuestro comportamiento. Hay pasiones desordenadas, dice el pasaje, se refiere a deseos e impulsos que se han salido de control. O sea, hay deseos normales. El hombre debe anhelar a su esposa, el hombre puede tener deseos por, como mencionamos, la comida, una carne asada, una coquita fría. ¿Sabía que en el cielo va a haber coca? No puedo probarlo teológicamente, pero yo pienso que algo tan delicioso como eso tiene que estar en el cielo. Yo creo que ya no vamos a tomar agua, eso es de la tierra, hermanos. Hay deseos que no son pecaminosos en sí. El problema es cuando esos se desordenan. Cuando esos impulsos salen de control. Yo sé que hay niños aquí, pero recuerde, esto es bíblico y es mejor que lo escuchen en la Biblia. Es normal que a un niño esté interesado en otra niña, pero no es tiempo de actuar en esos deseos. Hay jóvenes, quizás ya tienen la edad, pero no caminan con Dios, no deberían estar teniendo una amistad. Pastor, quiero hablar con usted para ver si me da permiso. No viene a la iglesia, no lee la Biblia, no está caminando con Dios. Fracaso garantizado. Garantizado.
Si con trabajos aquellos que son fieles y caminan con Dios, luchan para salir adelante. Ahora uno que se le aparece nada más cuando ya viene a buscar una muchacha, olvídese. Hasta me río. ¿Sabe por qué? Porque lo que se hace sin el control de Dios no está siendo impulsado por Dios. Ese es el impulso carnal, deseos de adentro. Y son normales, es un deseo normal. Yo me preocuparía si un muchacho dice, a mí no me gustan las muchachas. Eso sí me preocupa. Que cada hombre debe estar interesado, porque si no, mi pastor siempre decía, hay dos cosas, o está mal de la cabeza, o es un mentiroso, o juega para el otro equipo. Pero es normal. Y en Romanos 7:15, Pablo describe aquí la lucha interna del creyente. Porque lo que hago, ¿qué dice después ahí? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Qué dice? Eso hago. Hay momentos donde uno sabe lo correcto, pero siente una fuerza interna que lo empuja a hacer lo contrario. Esto muestra que las pasiones están desordenadas, no están bajo control, dominan las decisiones, llevan a actuar por impulso. Por eso esta lucha no es una excusa para decir, bueno, es una señal de que esos deseos deben ser sometidos. Debe someter sus deseos a Dios. El creyente no debe decir, me enojé y por eso hablé así. Ya estaba enojado, hombre. Eso es un impulso de su enojo, de su ira. O es reaccionar impulsivamente en su casa con su esposa, su esposo, y le habla ásperamente, le ofende. O quizás es de dejarse llevar por la atracción de alguien que no es su cónyuge, que no es su esposa, su esposo. Es tomar decisiones, decir, pues me dio gana. O decir, así soy yo. Siempre he sido así. El creyente más bien debe detenerse antes de reaccionar. Debe pensar antes de hablar. Debe huir de situaciones que despierten deseos que son incorrectos. Y debe decidir hacer lo correcto aunque no tenga ganas. Yo leí un libro. El libro se llamaba Era para esposas, lo que tu esposo no te cuenta. Me llamó mucho la atención el título y dije, a ver, ¿qué van a decir de nosotros, las mujeres? Estaba escrita por una cristiana. Y dio una ilustración, dio un ejemplo. Dijo, cuando tú entras a la tienda con tu esposo y ves a un hombre atractivo, en tu mente dices, ese hombre está atractivo, y sigues tu camino llenando tu carro de todo tu mandado. Pero cuando tu esposo ve a una mujer atractiva, todo el tiempo mientras él está en la tienda está pensando, ¿dónde está esa mujer? Yo le he dicho esto a muchos y muchos han dicho, sí, la verdad que sí me ha pasado a mí. Fuimos a un campamento de varones y era de varones espiritual, había predicación, no había señal. Pero hermano Larry, usted nos acompañó en ese campamento. ¿Se acuerda cuando fuimos a aquellas montañas? No había nada de señal. Después fuimos abajo ahí a un laguito, jugamos con una red de voleibol y todo estaba bien, todos espirituales, llenos del Espíritu Santo, gozándonos. Cuando de repente una dama va y se tiende en el piso. Todos los hermanos, miré ya, todos actuaban diferente, no le pegaban bien a la pelota. Los que usaban gafas, miraba que siempre estaban así, pero cuando la alzaron estaban mirando hacia aquel lugar. Con razón usan gafas. Yo le decía, ¿qué tienen? Jueguen, pero no se podían concentrar, o más bien no podían concentrarse. Hay muchos que batallan fuertemente con esa tentación. Por eso les enseñamos, ¿el qué? El rebote espiritual. Se lo voy a repetir a algunos. ¿Sí se acuerdan cuál es el rebote espiritual? El pecado no es que usted vio porque se le atraviesa a la gente. Usted no tiene control. En ese caso, pues sí, quítese los ojos. Ya, mira, no quiero pecar. No. Pero tampoco debe seguir con ojos de rayos X. Papá decía, se le quebra el cuello a algunos ahí. Entonces, cuando usted está caminando y dice, bueno, algo que quiere provocarle, ¡ay! Un rebote espiritual. Reaccionar así. ¿Sí vio cómo? ¿Cómo? ¿Sí vio? No ande después. No. Siga. Sus ojos miren
lo recto. No, pastor, otro día me dolió el cuello. Me andaba haciendo así. Dice, ¿cómo? ¿Dónde anda? Pues fui a la playa. Pues por eso, imagínense. ¿Qué está haciendo ahí? El rebote espiritual, donde quiera, estaba volviéndolo loco. Está mirando un video en teléfono y pum, aparece una imagen. Mire, de volada. Cámbielo. No tolere imágenes, no diga, bueno, aquí estamos mirando una película y una escena. No, quiten esa película. Me pregunto siempre, ¿cómo arruinan películas por poner esas? ¿Qué tiene que ver eso? Pero es que el diablo así es. ¿Sabe que Hollywood es usado para afectar la cultura? ¿Qué tiene que ver esos actores dando su política cuando aceptan un Oscar? Quiero darle gracias a mi agente, pero también arriba Palestina. ¿Qué tiene que ver eso? Absurdo. Pero el mundo sabe. El mundo sabe cómo influenciar a la gente, cómo corromperlos. El diablo tiene una gran entrada en los hogares de muchos cristianos, en las películas y los programas que ven. Sabía que ese pastor era exagerado. Amén. Así lo ven, así nos van a ver. Las cosas que empiezan a afectar su mente es lo que se está mirando. Hace años escuchaba a nuestros pastores predicar en contra de novelas. ¿Saben qué son las novelas? La única novela que yo vi en toda mi vida era El Carrusel de Niños. ¿Se acuerdan de esa novela? Sí. Mamá se sentaba, le gustaba mirar una novela, se llamaba Dos mujeres, un camino. Y yo me sentaba con ella porque aparecía un actor, se llamaba Eric Estrada. Y en Estados Unidos Eric salió en un programa de policías, Chips. Entonces yo pensé que ya dejó de ser policía, era un troquero y ahora estaba en México. Yo lo pasaba un niño de 5 o 6 años. Y yo miraba que este hombre tenía una esposa con pelo rubio. Después abrazaba a una mujer con el cabello oscuro. Me confundí. Mamá, ¿por qué si es su esposa? Cálmate, mi hijo, tú nomás mira. ¿De qué tratan las novelas? Traición, fornicación, adulterio. ¿Y nuestras hijas mirando? ¿Por qué será entonces que sus emociones explotan tanto por tanto que ven, lo que observan, el enamoramiento? El hombre que se sube y entra por la ventana al día de su boda, Ramona, vámonos. Imagínense, es lo que están mirando y esto explota sus deseos. La mayoría de los jóvenes aprenden todo lo que es lo sexual de la televisión. Porque madre, ¿usted le ha enseñado a su hija? Padre, ¿le ha enseñado a usted a su hijo? ¿Le ha advertido? Esos deseos dominan después el corazón, no puede resistir, están buscando que alguien les hable, una novia, un novio. Yo he trabajado con jóvenes por más de 20 años. 20 años trabajando, enseñando y predicando estos principios. A los 20 años me establecieron como pastor, director de jóvenes. Por esos años trabajé al lado junto a mi madre, ella era la que me apoyaba, no tenía esposa. Pero cuando me caso, a los 24 años, mi esposa me apoya. Yo estuve en buen ejemplo en mi pastor de jóvenes, él se casó como la Biblia lo dice, y nuestro pastor se casó como la Biblia lo dice. O sea, nuestro pastor de jóvenes, Pastor Andrés Gómez, él nos enseñaba, nos explicaba el proceso que él dio. Y ese proceso se lo enseñó el Pastor Parada. Y en una conferencia, Pastor Parada nos enseñó 5 lecciones acerca del noviazgo o el cortejo cristiano. Y él dijo que él aprendió de su pastor, Pastor Ezequiel Salazar. Estoy viendo una bendición de matrimonio que guía a otro matrimonio, que guía a otro matrimonio, y ahora está guiando. Yo veía eso y decía, lo que ellos tienen, eso yo lo quiero. Al menos yo siempre he tratado de presentar lo que es el matrimonio como algo deseable.
Qué bueno estar casado. Ven que no hay muchos amenes, jóvenes, ¿sí viste? Porque pregúntales dónde se conocieron. Si en verdad siguen amando. Hermano, por vergüenza suyo, qué bueno estar casado. En Santiago 1:14 vemos que son estos malos deseos. Recuerden, no siempre se ven por fuera, están activos en el corazón, y si no se tratan, terminan convirtiéndose en acciones. Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿a qué? La muerte. El pecado comienza, dice, con el deseo, la concupiscencia. Y antes que alguien actúe, hubo un proceso interno. El deseo aparece, el deseo se alimenta, el deseo crece y el deseo se convierte en pecado. Eso tienes que tratarlo en tu corazón, porque eventualmente se va a manifestar en tu vida. Cualquier hombre que ha engañado a su esposa, no fue algo así nada más. Dicen cayó en pecado. No, es un proceso que comienza con un deseo. No sé si le está incomodando lo que estoy hablando, pero así sea. Yo como pastor, no solamente es mi trabajo, pero yo estoy más consciente y más pendiente de pecados que son secretos y salen a la luz. Mamá me decía una y otra vez, Ringo, Dios todo descubre. Y yo no ando de inspector, yo no ando de detective, siempre sale a la luz. Tarde que temprano, pero recuerde, usted hoy tiene la oportunidad de arrepentirse y pararlo antes que empeore. Antes que llegue a un punto donde ya no va a poder regresar. Ahora, si alguien ha cometido grave pecado, también recuerda, Dios es misericordioso, pero requiere un arrepentimiento verdadero. El que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Los deseos que dominan el corazón y los deseos que reemplazan a Dios. Ese es el último, aquí en Colosenses 3:5. Mate el pecado antes de que le domine a usted. En este pasaje dice al final, avaricia, que es idolatría. La avaricia no es solo el deseo de tener más, sino un deseo desordenado de poseer algo al punto de darle el lugar que solamente Dios merece. En Efesios 5:5, Pablo dice que la idolatría, ¿qué es la idolatría? Es algo material, es algo terrenal que se convierte en lo más importante de su vida. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o, ¿qué dice ahí? Avaro, que es que idolatría. Note que dice otra vez aquí, la avaricia es como idolatría. El avaro es llamado idolatría porque su confianza, seguridad y deseo está en algo más que en Dios. El creyente no debe vivir obsesionado por dinero o posesiones. No debe tomar decisiones solo basadas en ganancias económicas. Debe poner el trabajo en segundo lugar, no por encima de Dios. Y tampoco debe sentirse insatisfecho con lo que Dios ya le ha dado. Varón, usted luche, trabaje fuerte. Yo creo que hay una ambición que es buena por querer salir adelante, proveer para su familia, pero que nunca tome el lugar de Dios. Que su trabajo no le impida venir a la iglesia. Que su trabajo no le impida servir a Dios. Que su trabajo no le impida pasar tiempo con su familia. Un pastor que Dios ha bendecido en Los Ángeles, él contó que él era un negociante muy exitoso. El pastor es de El Salvador, muy inteligente, muy bueno con las finanzas. Y él empezó un negocio, era de telas. ¿Sabe que usted va a Los Ángeles y compra usted los rollos de telas? Él empezó a distribuir por todo el país. Llegó a ser millonario. Y él decide comprarse una casa allá por el lado de Lancaster, Palmdale. Una casa enorme. Y él tiene que manejar todos los días hacia Los Ángeles. Mientras está allá en Palmdale, en aquella área, alguien le habla de Cristo. Pasa a una iglesia bautista, la iglesia bautista Lancaster, le predican el evangelio y él empieza a ir a la iglesia. Empieza a crecer y conocer de Dios. Pero de lunes a sábado, él estaba en Los Ángeles.
O sea, él se levantaba temprano. Si usted sabe, tiene que ganar el tráfico. ¿Qué hacemos? Vamos más temprano. Entonces él se salía de su casa a las 4, llegaba a Los Ángeles, hacía sus negocios, terminaba noche, llegaba a su casa. Él dijo casi a las 11 cada noche. Él se iba, sus hijos dormidos, regresaba, sus hijos dormidos. Lunes a sábado. Les tenía una casa enorme, cada uno tenía su habitación, tenían sus tenis, sus videojuegos, sus juguetes, tenían todo lo que un niño en Estados Unidos puede desear. Y un día descansó el sábado y le dijo a su familia, vamos a hacer esto y aquello, y todos indiferentes, cada quien simplemente dijo, no queremos. Se pararon y se fueron a su habitación. Sus 3 hijos, cada uno se metió a su cuarto y azotaron la puerta. Y él se sintió mal. Dijo a su esposa, ¿qué sucede? ¿Por qué no quieren pasar tiempo conmigo? Dijo, porque no te conocen. Todo el día trabajando. Y él dijo, pero es que de todas las cosas que les doy, dijo, nosotros no necesitamos las cosas, te necesitamos a ti. Hay algunas damas que viven, sus esposos la sostienen, sustentan su hogar. Mi hermana esté satisfecha con lo que su esposo le puede dar. Yo digo, varón, trabaja, échale ganas, trata de seguir adelante, pero no al costo de perder tu familia. No vale la pena. Dicen algunos, ni vacaciones tenemos. Mire, por más de 20 años que viví en la casa de mi padre, nunca tomamos vacaciones. ¿Está escuchando eso? Esta generación de hoy y las vacaciones. ¿Eres hijo de Trump o qué? Yo no tomé vacaciones, pero mi padre siempre estaba ahí. Pasábamos tiempo juntos, es muy diferente. Mi papá no tenía dinero para llevarnos a vacaciones. Lo más que hicimos fue ir aquí a acampar en Lake Perris. ¿Han ido a Lake Perris? Un campamento horrible, pero ahí es lo mejor que él podía hacer por nosotros. Cada jueves nos enseñaba la Biblia, hacía altar familiar. Salíamos a evangelizar. Tengo memorias de venir a la iglesia. Me dicen, ¿cómo pasamos tiempo familiar? En la iglesia pasamos tiempo familiar. ¿Cómo pasamos tiempo familiar? Saliendo a evangelizar, pasamos tiempo familiar. Aparte tiempo, cuando llegue el trabajo, en vez de sentarse y ver el fútbol, pase tiempo con sus hijos. Pero es que estoy cansado, esfuércese. Sus hijos no entienden eso. Usted llega al trabajo y usted debe jugar con ellos. ¿Y qué hacemos? Y cuando les dé un libro, no salte las hojas tampoco. En el principio había un pato y el pato se murió. Ya acabé el libro. Pase tiempo con sus hijos. Había algunos ahí que es lo que hacen, ¿verdad? El dinero es importante, pero no debe ser lo más importante. El dinero es un buen siervo, pero no un buen señor. No puedes servir a 2 señores, dijo Jesús, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. No puedes servir a Dios y las riquezas, el dinero. Este deseo debe hacerlo morir. El deseo por obsesionarse y tener más. Usted debe aprender a estar contento con lo que tiene, trabaje, luche, pero ponga a Dios por encima de lo material, confíe en Dios como su proveedor, use sus recursos para honrar a Dios, evalúe si algo está ocupando el lugar de Dios en su vida. Lo que más desea, eso es su Dios. Mate el pecado en su vida. Vimos un mandato claro, vimos una advertencia seria y vimos una identificación necesaria. Ahora la pregunta sencilla es, ¿qué está usted tolerando que Dios le ha dicho que usted debe matar? Porque el problema no es saberlo, usted lo sabe. Espero que no se enoje. Dije, ya me enojé, no me gustó. Pablo dijo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Imagine cómo cambiaría su vida si usted tomara en serio este mandato. Tendría menos culpa. Tendría más paz, tendría dominio propio, una comunión más cerca con Dios. La vida cristiana no es ignorar el pecado, es enfrentarlo, no mañana, no después. ¿Cuándo? Hoy. No lo excuse, no lo justifique, no lo alimente, mátelo el día de hoy. Padre, doy gracias por tu palabra. Gracias por estos pasajes que leímos. Gracias, Señor, porque a pesar de que quizás en esta generación y en este siglo no es algo que se puede aceptar. Y sé, Señor, que al hablar de temas como estos pueden señalar otras cosas, el tono,
pueden señalar que sienten atacados. Pero Señor, yo ruego que tu Espíritu Santo de humildad y nos ayude a reconocer que es una gran advertencia que estamos recibiendo el día de hoy, cada uno de nosotros. Yo como pastor tengo que recordar y cuidar mi corazón, también contra esos deseos con la carne y aún la avaricia, aún en el ministerio. Señor, yo ruego que tú nos guardes y tú nos cuides. Ayúdanos a desechar el pecado, a rechazarlo. No solamente eso, Señor, sino quitar de nosotros cualquier cosa que nos haga pecar o caer en pecado. Das fuerzas espirituales para que cada uno de mis hermanos pueda hacer lo que tú quieres y hagan, que matemos en este día el pecado. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ponemos de pie, hermano. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompáñenos los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.